Ok. Bueno, la que sigue, bueno, la siguiente propiedad que les platicaba era la función identidad, la cual, en pocas palabras, es, pues, evaluar el límite en el valor que te dice que tiende X. En este caso, en el ejemplo que dice el límite cuando X tiende a cero, pues entonces el límite va a ser igual a cero. La siguiente propiedad es el producto de una función y una constante. Esto es cuando tienes una función, por ejemplo, 2x, 3x, 9x, y quieres sacar tu constante de límite, lo puedes hacer gracias a esta propiedad. Lo único que haces es sacar tu 2 de límite, recordando que al final lo tienes que multiplicar por este valor, porque si no se va a ver alterado tu resultado, y evaluando tu límite como en la propiedad anterior, que solo evalúas tu límite en el valor que te dice, pues en tu límite, valga la redundancia. Luego sigue la suma de un límite. Esta propiedad te sirve para poder cortar o hacer pequeñas sumas de tus límites. En este caso, cuando tienes un polinomio, como en el ejemplo que tiene 4x más 3x más 1. Es igual al límite cuando x tiende a 1 de 4x al cuadrado. Ese es tu primer cachito de tu límite, más tu siguiente límite que sería cuando x tiende a 1 de 3x, más tu siguiente límite que tiende a 1 de 1. Y puedes evaluar con mayor facilidad cada uno de tus límites. La siguiente propiedad es la de la resta, es la inversa de la suma. Entonces, ahora en vez de sumarlos, vas a restar tus límites igual en pequeños cachitos de tu función. Luego sigue el producto de un límite. Este es para cuando tienes dos límites o dos polinomios, por así decirlo, multiplicándose, pues puedes igual evaluar primero un límite y multiplicarlo por el siguiente límite de tus dos productos. El siguiente es el de un cociente, es cuando tienes una división, igual lo mismo que en el de la multiplicación, pero ahora en vez de multiplicarse, los vas a dividir. Igual vas a evaluar cada límite con su respectiva tendencia, arriba y abajo de tu límite, y te va a dar el resultado. Con la restricción de que tu límite, cuando x tiende a c, de g de x debe ser diferente de 0. ¿Por qué debe ser diferente de 0? Porque tu función se puede indeterminar. Si abajo en tu denominador, pues te da 0, con esa única restricción. Luego sigue la propiedad de una potencia. La única que te dice es que evalúes tu límite de tu función y de tu exponente en el cual x tiende. Y por último, la de un logaritmo que es muy parecida a la función de una función de un producto y de una constante, como acá de 2x. Es casi lo mismo, nada más que aquí en vez de que sea un número, vas a sacar tu logaritmo de afuera de tu límite y va a ser lo mismo. Sacas tu logaritmo y va a ser por el límite de x cuando tiende a 0 de una función. Como aquí en el ejemplo que di 2x menos 9. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ok, muchas gracias. ¿Quién sigue, chicos? Yo, profe. Por favor. Bueno, pues yo puse 5 límites que sentí que eran como los más relevantes. Y pues bueno, el límite directo pues es un colímite de una familia directa de objetos. Y en el límite trigonométrico, pues lógicamente se usan las funciones trigonométricas y para resolverlo se ocupan los límites notables o las propiedades básicas de las identidades. En el límite de la factorización, pues esto se usa cuando hay una indeterminación en la función y solamente si se puede factorizar la función. Y cuando el límite tiende a infinito, pues el valor se aproxima a la función a medida que la coordenada x crece indefinidamente. Y en el límite lateral, ahí la función, bueno, en la gráfica de la función se parte en dos y entonces son como dos gráficas de alguna forma. Entonces hay un punto en el cual se dejan de tocar y pues son como dos gráficas. Y pues ya. Ok. ¿Quién sigue? Ya, profe, eso sería todo. Gracias, chicos.
A ver, nada más un favor. ¿Pueden regresar a la lámina donde aparecen las tablas de de su función? Ahí. Bueno, después. Ahí. Una aclaración. Aquí el autor, observen, dice que se va a aproximar al número 1 para esta función, más bien dos aclaraciones. ¿Cierto o no? Pero a ver, esta es una función de tipo cociente, de tipo racional que nosotros analizábamos en clases anteriores. Para que esta sea una función, ¿qué tiene que pasar con el denominador? Tiene que ser diferente de 0. ¿Y dónde va a ser diferente de 0? Si nosotros igualamos a 0 o hacemos diferente de 0 el denominador, resulta ser que únicamente va a ser diferente en más menos 1. Por eso es que considera el límite de la función cuando nos acercamos a ¿quién? A 1. Si eso es cierto, lo va a hacer de dos formas, y eso es importante de entenderlo ahorita numéricamente. Lo va a hacer acercándose a X. Aquí hay un error, aquí es para X. Bueno, sí, aquí es menor que 1, pero aquí es para X mayores que 1. Se va a acercar de forma lateral, por la derecha y por la izquierda, como se observa en estas tablas. En estas tablas observamos que para valores menores de 1, toma valores, primero el más alejado, punto 5, después se va acercando. Pudo haber tomado punto 6, punto 7, punto 8, hasta llegar ¿a dónde? A punto 9. Se va a acercar tanto como desea, pero sin tocar al 1 por la izquierda. Punto 99, nuevamente lo hace, punto 999, hasta punto 9999. Eso es por la izquierda. Por la derecha, aquí debería de decir en la parte superior X mayores que 1. Se va a acercar primero a 1.5. Pudo haber puesto 1.4 que se acerca más por la derecha. Después 1.3, 1.2 hasta 1.1. Salud, Gerardo. Se va a acercar sin tocar, entonces Gracias. 1.01, después 1.001, 1.0001. ¿Sí se dan cuenta? Se acerca tanto, pero sin tocar ¿a quién? A 1, porque efectivamente nuestra función no está definida ¿en dónde? En 1. ¿Ok? Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y estamos en Introducción a Límites. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a explicar, bueno, más o menos como la introducción a esta y ya después, posteriormente, mis compañeros van a explicar cómo es que se realiza la función. Bueno, aquí en esta diapositiva podemos observar que y es igual a 2x cuadrada más x menos 1. Ajá, podemos ver que es una función, bueno, es una ecuación cuadrática y para la función nos va a quedar cuadrática y entonces se queda como una parábola. Ajá. En esta gráfica, lo que va a pasar aquí es que vamos a tomar un segmento de de esta gráfica y se toman dos puntos de esa gráfica, que en este caso va a ser P y Q, como podemos observar en las pequeñas gráficas que están aquí. Después de ahí vamos a trazar o se traza una secante y posteriormente se puede, para que quede como más definido, se realiza la función que es como a continuación mis compañeros la van a explicar. De acuerdo. Esta función que nos aparece aquí es una función... ¿cómo se llama? Cuadrado biyectiva. Una función racional.
cuyo límite es, por ejemplo, aquí podemos observar que en la parte de abajo, en el denominador donde está la x, no se le puede poner el valor de 1 debido a que no se puede dividir un número entre 0, debido a que el resultado sería 0. Entonces ahí tenemos el primer punto de el primer punto de nuestra, ¿cómo se llama? Discontinuidad, bueno, del, no recuerdo cómo se llama ese punto. Sí, si tienes un punto donde tu función no está definida, Efectivamente, ahí es el punto donde la función no está definida. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos dándole ciertos valores cercanos al 1, que no sean exactamente 1, ya sean mayores o menores, se puede observar que la función o el resultado de la función se va acercando hacia el 5, pero no llega al 5 porque ese es el límite. Entonces ahí tenemos los dos puntos en donde llega su límite, que es 1 en Y, 1 en X y 5 en Y. Entonces ahí se puede observar en la gráfica cómo ahí es el punto de la discontinuidad. Ahí es el punto donde se corta la recta, por así decirlo. Y podemos observarlo también en la tabla, que mientras va aumentando, bueno, en esta tabla únicamente se observa que mientras va disminuyendo el valor, bueno, mientras va aumentando más bien, y se va acercando al 1, la función de x se va acercando al 5. La otra tabla, por favor. Y en esta otra tabla, que es la de los valores mayores a 1, se puede observar igualmente que mientras van aumentando los valores, se va alejando del 5, pero sin llegar a tocar el 5. Bueno, yo les voy a explicar el concepto formal de lo que sería un límite. Esto es un poco complicado. Lo que está escrito aquí sería el concepto, donde dice que el límite de f de x tiende a L cuando x tiende a A, si existe un número delta mayor a 0, lo suficientemente pequeño para un número epsilon mayor a 0 dado, tal que todo x en el intervalo de A menos delta a A más delta, con excepción posiblemente del mismo A, tendrá su imagen, en este caso f de x, en el intervalo L menos epsilon a L más epsilon. Aquí podemos observar que para cada delta es menor y hay una delta mayor para el mismo epsilon. La imagen del valor x en el intervalo a menos delta a a más delta estará dentro del intervalo L menos epsilon a L más epsilon, lo cual solo cambiaría si tomamos un valor de epsilon distinto. En la siguiente, por favor. Aquí les puse un pequeño problema. Ya está resuelto. Si se dan cuenta, el límite de nuestra función es 2x menos 1. El límite... Esta es una función del tipo racional, ¿cierto o no? A diferencia del ejemplo anterior que nosotros observábamos, observen que aquí van a ver los cambios de comportamiento entre la variable independiente, que es x, y la variable dependiente, donde nosotros tenemos un punto donde no está definida la función, ya lo habían comentado, en x igual a 1, que se encuentra sobre el eje horizontal. Si ustedes observan, se pueden acercar a x igual a 1, tanto por la derecha como por la izquierda, como lo vimos hace unos minutos. Observen, en este caso, ¿por dónde se va a acercar? Para x igual a 1, se va a acercar por la derecha. Observen que toma valores cada vez más alejados. En este caso es x igual a 2, ¿cuánto vale y? 7. X igual a 1.75, ¿cuánto vale y? 6.5. 1.5, 6. Se está acercando a 2 por la derecha. ¿Sí lo observan todos? Sí. Ahora, se acerca cada vez más, pero lo que yo les decía, dado que es un punto donde no está definido, se acerca tanto como puede al 1, pero sin tocarlo.
por la derecha. Entonces, por la derecha, ¿a quién toma? A 1.00001. ¿Y cuánto vale la función? Mientras X se va acercando por la derecha 1, Y a dónde se va acercando, observen. ¿A qué valor? 5, ¿no? A 5. Ahora bien, regrésame una tabulación anterior, ¿o es después de esa? Aparece otra tabla, pero donde se acercaba por la izquierda. ¿Ahí? No, después. No, después, sí. Ahí. Ah, ok. Antes, por favor. Es la otra, Dani, la primera tabla. Sí, la primera tabla, por favor. Ahí, ¿no? Ahí, Sí. gracias. Observen, aquí se acerca al 1, pero ¿por dónde? Por la izquierda. Observen cómo va tomando valores pequeños. Primero 0, que está alejado. Después se va acercando más. 0.25 se acerca más. 0.5, 0.75 se acerca más. 0.9, nos acercamos más. 0.999. 0.9999. Mientras X se va acercando a 1, ya donde se va acercando, observen. Comportamientos A 5 también. A 5 también, ¿ya lo observaron? Observen los valores. 4.8, 4.98, 4.998, 4.9998. Este número se va acercando a 5, pero por la izquierda. Entonces, por ambos lados, tanto por izquierda como por derecha, ustedes se están acercando al valor en Y de ¿quién? De 5. Ese comportamiento se observa de forma general para funciones donde estén definidas o no en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Y eso de forma general. Ahora sí me pone por favor la definición formal del límite. Se puede representar a través de dos distancias. Distancias que vamos a conocer como delta, que nos va a determinar qué tanto nos acercamos al punto donde queremos calcular el límite. En esta definición, ¿a dónde nos queremos acercar, chicos? A X igual a. Delta va a determinar la distancia que ustedes se van a acercar, que cada vez es más chiquita, que se le conoce como A más delta por la derecha y A menos delta por la izquierda. Mientras ustedes realizan eso, ¿qué le pasa a la distancia del límite con la función? Nosotros nos vamos a acercar a la función L más epsilon y L menos epsilon. Matemáticamente hablando, eso como se escribe de la siguiente forma. El límite de f de x cuando x tiende a A es igual a L si para todo epsilon mayor que 0, epsilon se refiere a la distancia respecto del límite y de la función, existe un delta, existe una distancia mayor que 0 tal que ¿qué sucede? Que la distancia entre el punto X se refiere a cualquier punto que se encuentre alrededor de A, menos A, donde X no toca al punto A, sea menor que delta. Entonces, ¿qué pasa con la distancia entre la función y el límite? Este va a ser menor que epsilon. ¿Ok? Eso que ustedes vieron hace unos minutos en tablitas, lo podemos expresar de forma general a través de esta definición, como se observa geométricamente aquí. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Sí, No. ¿podría explicarlo otra vez? Ok, nuevamente. Lo que nosotros acabamos de observar en los ejemplos anteriores, en los dos ejemplos anteriores, únicamente lo veíamos a través de tablas, ¿cierto, no? Nos acercábamos en X tanto como podíamos, tanto por la derecha como por la izquierda. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Eso lo podemos generalizar y eso fue lo que hicieron justamente los matemáticos para formalizar el cálculo. Ok, eso yo lo voy a generalizar y en vez de llamarle que me acerco tanto como quiere tomando distintos valores a esa distancia para acercarme a, ¿cómo le voy a llamar? Límite. Límite. Ese es por un lado. Y me voy a acercar a través de una distancia delta mayor que 0. En vez de poner
por ejemplo, para el punto x igual a 1 en el ejemplo anterior, en vez de acercarme del 4.9.999 o 5.00001, a esa distancia le voy a llamar delta. Entonces, esa distancia entre cualquier x, ya sea 4.9.999 o 5.0001, le voy a llamar que la distancia entre x menos a tiene que ser menor que ¿quién? Que el delta. Esa distancia va a ser muy pequeña y la voy a llamar delta. Esto es en el eje de la variable independiente. Pero cuando yo equidisto esto, a más delta y a menos delta de a, del límite que yo quiero calcular, del punto al que me quiero acercar, ¿qué va a pasar con la función y con el límite? También van a equidistar. A esa distancia que va a variar en el eje de la variable dependiente, ¿cómo le voy a llamar? Epsilon. ¿Ok? Yo me muevo delta unidades en el eje de las X. ¿Cuántas unidades me voy a mover en el eje de las Y respecto, bueno, entre la función y el límite? Epsilon unidades. Recuerden que para 4.9.999 tenían un valor que se aproximaba a 5 y para el valor de 1.0001 también se aproximaban y es el límite a donde se aproximaba a 5, pero era por encima, ¿cierto o no? Eso se ve en esta gráfica que ustedes me están mostrando y eso se determina como la distancia entre la función y el límite menor que ¿quién? Que epsilon. No sé si lo dejé más claro. Sí, 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 maestro. Ah, ok. Maestra, entonces, delta, ¿qué es? Es que a mí me cuesta trabajo entender, perdón. Ah, ok. Es natural. Estas definiciones son generalizaciones. El delta le está indicando cualquiera de los puntos que usted tiene en las tablas que nosotros teníamos. Recuerde para el ejemplo que teníamos, que era dividido sobre x menos 1, usted no se podía acercar a 1, ¿verdad? No podía tomar el valor de 1 porque su función no está definida ahí. Muchas gracias, chicos. Mire, en este polinomio usted no tiene a su función definida en x igual a 1. Entonces, ¿qué hacía? Su delta va a ser una distancia tan pequeña como quiera, pero sin tocar a quién, a 1. Observe cómo aquí usted se acerca por la derecha a 1. 2, 1.75, 1.5, 1.25, 1.1, bla, 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 1.00001. Es decir, delta le indica la máxima y mínima distancia a la que se puede acercar a 1, pero sin tocarla. Por eso le dice X, que X representa cualquiera de estos valores, e incluso los de la tabla anterior. Menos delta. Delta es una distancia muy pequeña. No sé si ya lo dejé más claro. Sí, ya, muchas gracias. ¿Para todos, chicos? Profesora, pero entonces delta y epsilon pueden ser tan grandes o tan pequeños como los valores que nosotros queramos ponerle. Sí, pero de hecho lo ideal es la distancia más pequeña que ustedes quieran tomar. ¿Por qué? Porque ustedes a quién se quieren aproximar. Al punto A. No lo tienen que olvidar, por eso dice la definición que para el límite de una función f de x cuando x tiende a A es igual a L si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la distancia entre cualquier punto x de los que están aquí y cualquiera que a ustedes se les ocurra, x menos a es menor que ¿quién? Que delta, y eso implica que la distancia entre la función y el límite tiene que ser menor que epsilon. No sé si me di a entender, chicos. Sí. ¿Para todos? Sí. Ok, muchas gracias. Ahora sí, si me hacen favor de continuar explicando, chicos. Profesora, tengo la duda de cómo se lee el argumento. ¿La definición o cuál argumento? Sí, la definición. Regrese. Vamos a leerlo entre todos. El límite de f de x es igual a L cuando x tiende a A si para todo epsilon mayor que 0
se refiere a una distancia. Las distancias siempre deben de ser mayor que 0. Existe un delta mayor que 0 tal que, aquí no son corchetes, en realidad son líneas que indican la distancia, si 0 es menor que la distancia entre x menos a, menor que ¿quién? Que delta. Entonces, la distancia entre la función y el límite es menor que ¿quién? Que epsilon. ¿Ok? Lo voy a poner en mis propias palabras. ¿Me hacen favor de dejar de compartir pantalla para que yo pueda compartir la pizarra? Maestra, una pregunta. Sí. En donde yo estuve buscando mi información, en lugar de delta y epsilon, me aparecía una K. Ok. Esto no lo debemos de perder de vista en matemáticas. Cuando nosotros vemos las matemáticas formales, resulta ser que algunos autores dicen, pues estas distancias, epsilon y delta, al final son subíndices o letras que nos van a indicar distancias y yo lo puedo cambiar por cualquiera otras. Entonces, algunos autores probablemente en vez de utilizar epsilon y delta le manejan K, pero al final la definición debe de ser la misma, que es la siguiente. Lo voy a poner aún todavía en una nomenclatura más formal, a ver si no nos causa conflicto. Para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia entre x menos a se encuentra comprendida entre 0 y delta. Entonces, el límite, cuando x tiende a A, de f de x es igual a L, si también la distancia entre la función f de x menos el límite es menor que epsilon. Lo puse de una forma con más símbolos porque en algunos libros de análisis matemáticos así lo manejan. Para todo epsilon mayor que 0, para todo es una invertida. Epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia, observen lo que yo les decía, aquí aparecen las barritas, esto significa distancia, ¿ok? Ustedes vamos a recordar ahorita que se refiere con distancia, la distancia entre x menos a es la raíz cuadrada de x menos a elevado al cuadrado. Esa es la definición de valor absoluto que nosotros manejábamos en clases pasadas. Y esta puede ser mayor que 0 si x menos a es mayor que 0, mayor o igual que 0, y es menos x menos a si x menos a es menor que 0. La definición de valor absoluto. Entonces va a existir el límite siempre y cuando la distancia también entre la función y el límite sea menor que ¿quién? Que epsilon. Y lo que yo les decía, ¿puedo cambiar de diapositiva, chicos? Espera, maestra. Ok. Y lo que yo les decía, que eso significaba que tanto en la variable independiente como en la variable dependiente ustedes están moviendo la x de la A una distancia delta, donde se considera que epsilon y delta son distancias muy pequeñitas. En el caso que ustedes nos presentaban, sí presentaba distancias muy pequeñas en la tabla, pero lo podemos tomar aún más pequeño. No sé, supongamos que no era, nos acercábamos a uno por la izquierda, que no era 0.0009, sino era 9 por 10 a la menos 12, que es todavía aún más pequeña que era lo que ustedes consideraban. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto es lo que les está implicando, que x puede tomar cualquiera de esas distancias, pero de tal forma que la distancia cada vez sea menor que delta, ¿ok? Muy bien. En el eje de las x, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Si nosotros suponemos que nuestro punto, este es el eje de las variables independientes y este el de las variables dependientes,
Si nosotros consideramos que nuestro punto A es este, ustedes observen, ustedes están moviendo delta unidades aquí, que es una distancia muy pequeña, de tal forma que aquí aparece A más delta, pero también lo están haciendo del lado izquierdo. Delta unidades aquí también es, de tal forma que del lado izquierdo van a tener A menos delta. Cuando ustedes realizaron esto, aquí su función va a tener, esta es su función f de x. Su función va a tomar un valor que se va a aproximar ¿a quién? A un valor L, que le llamábamos límite. Pero ¿cuántas unidades? Cuando ustedes realizan eso, observen. Ustedes observaron un cambio de comportamiento también, ¿dónde? En el eje de las Y, ¿cierto o no? En el eje de las Y de tal forma que ustedes por abajo se están moviendo epsilon unidades, es decir, L menos epsilon, pero también por arriba se están moviendo epsilon unidades, es decir, L más epsilon. No sé si ya quedó más claro para todos. Que no lo está grabando. Ya. Gracias. Ok. Lo que me significa lo que estoy diciendo es lo siguiente, que la distancia entre x menos a menor que delta significa que x menos a entre qué valores se encuentra, entre menos delta y más delta. Voy a dejar sola a la variable x. Cuando yo la voy a despejar, significa que menos a ya no va a aparecer en medio de la desigualdad. Voy a sumar en todos los miembros de la desigualdad ¿a quién? A A, ¿ok? Entonces aparece A menos delta del lado izquierda y del lado derecha delta más A o A más delta, ¿ok? Y de este lado observen, menos A más A, ¿cuánto me suma? 0. Por lo que yo voy a obtener que X se encuentra entre A menos delta y, aquí voy a utilizar que delta más A es conmutativo, por lo que también se puede escribir como A más delta. Esto es lo que nosotros observamos geométricamente en la gráfica del límite. Me voy a regresar. Aquí yo tengo A comprendido entre qué valores, A menos delta y A más delta. ¿Ok? Pero ahora lo estoy utilizando analíticamente. Y es justamente lo que nosotros estamos observando. ¿Cuántas unidades cuántas unidades equidistan X de A? Delta unidades. ¿Cuántas unidades, ahora voy a jugar con el término, cuántas unidades equidista F de X de L? Epsilon unidades. Esto, al igual que lo que estamos haciendo, significa que f de x menos el límite se encuentra entre menos epsilon y más epsilon, ¿ok? Despejo análogamente como en el caso de la variable independiente, ahora en el caso de la variable dependiente. Sumo en ambos términos de la desigualdad a más epsilon y yo ¿qué obtengo? F de x menos L más L es menor que L más epsilon y del lado izquierdo L menos epsilon. Aquí ocupo mi gomita mágica, menos L más L me da 0. Y únicamente aquí, ¿quién me va a prevalecer? F de X. F de X va a quedar comprendido entre L menos epsilon y L más epsilon, tal cual se observa geométricamente. ¿Ok? Es importante hacer estas aclaraciones porque los siguientes ejemplos que vamos a ver justamente estudian estas relaciones, ¿verdad, chicos? Y de hecho creo que de nuestra misma exposición, en una parte dice algo así, según yo por lo que entendí. Sí, sí lo dice, chicos, y es lo que vamos a ver. Pero ya con esto, de hecho, a ustedes les va a dar pauta para que entiendan mejor lo que estamos realizando. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y la siguiente, Dani.
Aquí les puse un problema de un límite muchísimo más sencillo y ya con el límite. El límite de nuestra función es 2x menos 1 cuando x tiende a 3. Su límite va a ser igual a 5. Si se dan cuenta, del lado derecho aquí puse el límite de la forma conceptual. Límite de f de x tiende a, que es igual a L. Esto es lo mismo. Entonces, según el concepto, para un epsilon mayor a 0, se requiere encontrar una delta mayor a 0. Tal que siempre que x menos 3 debe de ser mayor a 0, pero menor a delta. Entonces, f de x menos L, que sería el límite, debe de ser menor a epsilon. Esto lo sustituimos con la función que tenemos y es 2x menos 1 menos 5. Recuerden que el 5 es el límite. Esto es menor a epsilon. Hacemos el procedimiento. 2x menos 1 menos 5 es igual a 2x menos 6, que es igual a 2 por x menos 3. Fíjense que aquí factoricé para que x menos 3 me quedara de la forma x menos a. Entonces es igual a 2 por x menos 3 menor a epsilon. Entonces x menos 3 es menor a epsilon sobre 2. Pasé el 2 dividiendo a epsilon. Lo saqué para que me sacara de la forma x menos a. Por lo que basta escoger el delta, que sería igual a epsilon sobre 2. Entonces nuestro resultado sería 0 mayor, x menos a mayor a 0, pero menor a epsilon sobre 2, es igual a x menos a mayor a 0, pero menor a delta. Maestra, perdón. Así eso le iba a decir que no estaba grabando. Vamos. Sí. ¿Qué es lo que queremos calcular por definición? El límite de cuando x tiende a 3, ¿de quién? De 2x menos 1 igual a 5. Por definición, ¿qué nos dice? Que para toda epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que, ¿qué pasa? Tal que la distancia entre x, en este caso, ¿a cuánto vale? 3. Tal que x menos 3 se encuentra entre 0 y ¿quién? Delta. Ok, para fines prácticos lo voy a poner aquí. 0 menor que x menos 3 menor que delta. Hasta aquí estamos de acuerdo. Sí se satisface, ¿qué cosa? Que la distancia, que es f de x, ¿quién es f de x? 2x menos 1. Sí, 2x menos 1 menos el límite. ¿Cuánto vale su límite? Menos. Bueno, 3, ¿no? 5. Ok, sí. Sí, 5, Recuerden, perdón. este es f de x, este es el límite y este es el punto A. Entonces, aquí vamos a poner 2x menos 3 menos el límite, que es 5. ¿Menor que quién? Que epsilon. Hasta aquí estamos de acuerdo. Lo único que hice fue utilizar la definición. Nuevamente, voy a demostrar que este límite es igual a 5 cuando x tiende a 3. Por definición, ocupo nuevamente la definición. Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 es menor que x menos el punto. Recuerden equidistancia del punto al que quiero llegar y la variable. Menor que delta si la función f de x menos el límite es menor que epsilon. ¿Quién es mi función? 2x menos 1, ¿quién es el límite? 5 menor que quién? Que epsilon, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa a continuación? Esto se sucede si y solo si se tiene que la distancia entre x menos 3 es menor que delta. ¿Sí? Reescribimos algebraicamente. Observamos que aquí la función que es 2x menos 1 menos 6, se pueden sumar los términos ¿quiénes? Menos 1 y menos 5. ¿Cómo se pueden sumar? De la siguiente forma.
2x menos 1 menos 5 menos 6. ¿Menor que quién? Que épsilon. ¿Cuál es el objetivo de tener esto? Lo siguiente, utilizar la hipótesis que ya tenemos. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Esto, que la distancia entre x menos 3 es menor que quién? Que delta. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Observemos que de este término que tengo aquí, tenemos en común el 2. Yo quiero que aquí aparezca x menos 3. Entonces, ¿qué ocupo nuevamente? Que esto se satisface si 0 menor que x menos 3 es menor que delta. Sí. Factorizo al 2. Y me queda x menos 3. Menor que épsilon. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Chicos. Sí. Ok. Sí, profesora. Si estamos de acuerdo, ahora voy a utilizar otra hipótesis. Hay una hipótesis que me dice que el valor absoluto del producto de dos números, que lo voy a poner de forma general, el producto de A por B, este va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. ¿Ok? Si yo tengo esto, entonces, ¿qué voy a obtener? Aquí. ¿Quién va a ser A? 2. ¿Quién va a ser B? X menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar esta propiedad que puse aquí para seguir con el ejercicio. Entonces, ¿yo qué voy a tener? Que esto se va a satisfacer si solo si sigo teniendo que 0 es menor que X menos 3, menor que delta. Sí. Esto que acabo de obtener se va a poder escribir como el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de x menos 3, menor que ¿quién? Que épsilon. Hasta aquí, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, nada más déjeme copiar rápido. Claro. Ya, maestra, gracias. Ahora, ¿yo qué voy a tener entonces? Que eso se va a satisfacer si, solo si yo voy a tener ¿qué cosa, chicos? Que 0 es menor que x menos 3, menor que delta, si la distancia, recuerden que aquí tenemos el valor absoluto de 2. Pero a ver, antes de escribir esto, ¿cuánto vale el valor absoluto de 2? 2. 2. Lo escribo. Esto es si 2 veces por x menos 3 es menor que ¿quién? Que épsilon. ¿Ok? Entonces yo ya tengo dos afirmaciones aquí. Una, que x menos 3 es menor que delta, pero aquí tengo a quién? A x menos 3 menor que épsilon. Ok. Este 2 que está aquí, ¿lo puedo dejar aquí o no? Lo voy a dejar de momento ahí, pero a ver, me voy a centrar principalmente en esta parte. X menos 3 menor que épsilon y x menos 3 menor que delta. Hay una propiedad que se le conoce como propiedad transitiva, que me dice lo siguiente. Si x menos 3 es menor que épsilon, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener también que x menos 3 menor que épsilon va a satisfacer lo siguiente. Va a satisfacer que yo, aquí en vez de poner x menos 3, entonces, si x menos 3 es menor que delta, entonces también va a satisfacer que 2 veces, en vez de poner x menos 3, 2x menos 6. voy a poner delta. Observen, que era lo que les decía. X menos 3 es menor que delta, ¿cierto o no? Entonces, particularmente va a satisfacer que, en vez de poner x menos 3, delta va a ser menor que ¿quién? Menos 3. Menos 3. Epsilon. Que épsilon. Esa es la regla de la transitividad, que de hecho se los voy a dejar, que les dice, si yo tengo que A es menor que B, y por acá tengo que A es menor que C, esta regla de transitiva les dice que en particular B
Esto implica que B es menor que C. Aquí, ¿quién va a ser A? X menos 3. ¿Quién va a ser B? Delta. ¿Quién va a ser C? Epsilon. En particular, ¿yo qué voy a obtener? Que B va a ser menor que C. Aquí que voy a obtener que 2 veces delta va a ser menor que ¿quién? Que epsilon. ¿Sí estamos de acuerdo todos? ¿Puede volver a Sí. repetirlo, por favor? Sí, nuevamente. La regla transitiva les dice lo siguiente. Si yo tengo dos números, ¿quiénes son mis números? Tres números, A, B y C. Si yo tengo tres números tales que A es menor que B y A es menor que C, entonces, ¿qué va a suceder? En particular se va a dar que B va a ser menor que ¿quién? Que C. En este caso, ¿yo qué voy a obtener? En mi caso, que en vez de tener A, voy a tener X menos 3, ¿sí estamos de acuerdo? Menor que delta. En vez de tener, bueno, aquí tengo un 2, pero va a satisfacerse de todos modos. En vez de tener A menor que C, yo voy a obtener 2 veces X menos 3 menor que epsilon. ¿Dónde se aplica la transitividad? Aquí. En vez de tener B, ¿yo qué voy a tener en particular? Delta, ¿sí estamos de acuerdo? Delta menor que epsilon. Ay, sus caritas. Ok, nuevamente. Regla transitiva. Si yo tengo que A es menor que B y que A es menor que C, la regla transitiva me dice que eso implica que B es menor que C. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ok, en mi caso particular yo tengo que 0 es menor que X menos 3 menor que delta. ¿Qué les parece si yo multiplico a toda esta expresión que voy a subrayar en amarillo por 2? Si yo lo multiplico por 2, voy a obtener que 0 es menor que 2 veces X menos 3 menor que 2 veces delta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo único que hice fue que esta desigualdad la multipliqué por 2. ¿Ok? Si esto es cierto, entonces tengo por un lado esto y por el otro lado tengo ¿qué? ¿Sí? 2 por X menos 3 es menor que epsilon. Observen, yo aquí ya observo de forma general quién está, esto que estoy poniendo en amarillo. 2 por X menos 3. ¿Quién va a ser B? B va a ser 2 delta. Aquí, entonces, ¿qué voy a obtener? Nuevamente tengo A. ¿Quién es A? 2 por X menos 3. ¿Quién va a ser C? Lo voy a poner en rojo. Epsilon. Epsilon, ¿verdad? Entonces, la regla de transitividad, ¿qué me dice? Que B menos, que entonces voy a obtener que B es menor que C, pero ¿quién va a ser aquí B? Recordemos. Delta. 2 delta. Menor que epsilon. Entonces yo voy a obtener aquí, lo voy a escribir nuevamente, que 2 delta es menor que epsilon. No sé si haya quedado claro o los confundí más. No, sí quedó claro. Así, maestra, Quedó gracias. muy claro. Qué bueno. Ok, una vez ya obtenido esto, entonces, ¿qué voy a obtener? Ahora sí ya tengo la relación que van a tener las distancias epsilon y delta. ¿Cuál va a ser la relación? Voy a pasarme a otra diapositiva. Que 2 veces delta es menor que epsilon. Es decir, que por cada delta que yo me mueva, epsilon va a variar menor o igual que 2. Basta tomar delta igual a epsilon sobre 2 o epsilon igual a delta sobre 2 para garantizar que ese límite existe. ¿Ok? Sí.
O bien, epsilon tiene que ser igual a 2 delta, aquí está mal, a 2 delta. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Eso es específicamente lo que yo debo de calcular cuando yo utilice la definición. ¿Cuál va a ser la relación entre las distancias epsilon y delta? De forma general, ¿ok? Eso es lo que estamos realizando. ¿Ya quedó más claro para todos? Sí. Muy bien.